Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a ver el tema etiquetas, límites y amor propio desde la palabra de Dios. Les invito a que hagamos una oración para que sea Dios guiándonos a través de su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permites poder estar aquí reunidas. Te damos gracias, bendito Dios, porque queremos aprender, Señor, más y más de tu palabra, Señor. Y venimos a ti, Señor, en humildad para que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos y nosotras podamos entender, Señor, cuál debe ser nuestro comportamiento, cómo quieres tú que nosotras nos comportemos. Señor, hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú guiando a través de tu palabra esta enseñanza. Te damos gracias. Amén. Ok, bueno, vamos a comenzar. Como ya les decía, ya hemos visto el tema de etiquetas, ya hemos visto el tema de límites y en una parte de los temas está el tema de sanidad y se toca el tema de lo que es el amor propio. ¿Qué dice la palabra de Dios del amor propio? Pero hoy vamos a ver estos tres temas porque tienen que ver. Tiene que ver cómo, qué etiquetas pongo, tiene que ver con los límites que pongo, cómo ponemos los límites las hijas de Dios y un poco de amor, de lo que el mundo dice amor propio, pero vamos a ver nosotros qué dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con este tema, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de tres actitudes. Aquí, ahorita vamos a ver tres actitudes, tres acciones que nosotras realizamos y qué etiqueta nos ponemos con esas actitudes. Entonces, vamos a revisar tres actitudes que nosotras como mujeres tenemos y cómo damos información a través de esa conducta mía para poner etiquetas. Y posteriormente, al final, primero vamos a ver cómo son esas actitudes y al finalizar vamos a ver cómo transformamos esas actitudes. Y la primera característica de estas tres características que vamos a ver, la primera característica que nosotras podemos tener en este proceso. Bueno, antes que nada, acordarnos un poquito de lo que son etiquetas, ¿verdad? Etiquetas es todo aquello que nosotros hacemos, pero que le dan información a la demás gente para tratarnos de una u otra manera. Es decir, que yo con mi comportamiento le voy a dar a las personas información para que ellos me traten de una u otra manera. Esas son las etiquetas que yo me pongo a través de mi conducta. Entonces vamos a ver la primera etiqueta y la primera característica que nosotras realizamos es la de falta de ánimo. Y a la falta de ánimo se le conoce, aunque la palabra se escucha muy fuerte y muy fea, esta palabra, la palabra para describir a las personas que tienen falta de ánimo es mujeres o personas pusilánimes. Y bueno, aunque se oye muy feo, ¿verdad? Así se le dice a las personas que tienen falta de ánimo. ¿Y qué es una persona pusilánime? Pues bueno, es una persona que le falta el ánimo. El diccionario las define como personas con falta de valor para tomar decisiones, personas que no son comprometidas, personas que no son firmes, personas con miedo del porvenir, personas abatidas, personas que no saben cómo enfrentar la vida, que no luchan por transformarse. Y bueno, esto es una persona a la cual le falta el ánimo. ¿Y cómo se ve una persona, cómo se ve una mujer que pudiera ser pusilánime? Y bueno, en su persona, una mujer pusilánime que le falta el ánimo es una persona descuidada.
descuidada de su físico, descuidada de su salud, descuidada de su alimentación, del ejercicio, del sueño. Ajá. En su casa, una mujer pusilánime se ve como una mujer perezosa, como una mujer que desatiende su hogar, una mujer que no se ocupa de los quehaceres de su hogar, desatendida de sus hijos. En su trabajo, una persona pusilánime en los trabajos son personas que no dan productividad, son personas que se les da muchas órdenes y no logran realizar esas órdenes o realizan mal las órdenes. Y además son personas que saben que están haciendo las cosas mal, pero solamente dicen, ay, sí, yo todo lo hago mal. Y obviamente estas personas viven en frustración porque saben que todo lo están haciendo mal. Otra característica de las personas con falta de ánimo son personas que saben que tienen que cambiar, pero no encuentran la motivación adecuada para realizar esos cambios en su vida, ¿no? Por ejemplo, alguien pusilánime sabe que tiene que bajar de peso, sabe que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, pero no logra motivarse para hacer esos cambios. Es una persona que sabe que tiene que hacer ejercicio, pero no logra ponerse a hacer ejercicio. Es una persona, un pusilánime, es una persona que a lo mejor no encuentra trabajo, sabe que tiene que ir a buscar trabajo, pero se le dificulta esa actividad, ¿verdad? Entonces, sabe que tiene que cambiar, pero un pusilánime no encuentra cómo hacerlo, no saca fuerzas de ningún lado para poder llegar a esa transformación. Y entonces nosotros vamos a ver cuál es la etiqueta que se pone una persona pusilánime, ¿verdad? Ya vimos sus características, ya vimos cómo se comporta y recordamos, ¿verdad?, que las etiquetas son información que damos a los demás y con esta información también, o sea, con esta actitud le damos información para que me traten de alguna manera a través de mi conducta. Entonces, es algo que no digo verbalmente. Un pusilánime o cualquier persona no dice verbalmente, trátame de esta manera. Sin embargo, con sus actitudes sí decimos cómo nos tienen que tratar, ¿verdad? Eso sabemos que es una etiqueta. Pero entonces vamos a ver cuál es, hermanas, la etiqueta que se pone una persona pusilánime. Y la etiqueta que se pone una persona pusilánime es la de maltrátame, abusa de mí, háblame mal, grítame. ¿Por qué? ¿Por qué da esta etiqueta? Porque una persona con falta de ánimo llega a desesperar a los demás, desespera a los demás y entonces las personas saben que un pusilánime ni siquiera tiene ganas de pelear. Y entonces, además, no se puede ni defender, no tiene como argumentos para defenderse porque sabe que las personas tienen la razón. Entonces, respecto a su aspecto, ¿no? Por ejemplo, sucede mucho con las personas obesas, por ejemplo, por dar algún ejemplo, cuando las personas le empiezan a decir, es que baja de peso, y entonces la persona obesa dice, ay, sí, ¿verdad? Sí, ya sé que tengo que bajar de peso. O sea, sabe que tiene que hacer cambios, pero no logra motivarse. Y entonces las personas, además las personas de nuestro alrededor toman acciones para poder entrar, ¿no? Entrar en nuestro comportamiento, entrar en nuestra forma de tratarnos, ¿no? Entonces, vienen otros a dar información, sugerencias. Las personas pusilánimes, hay otras que quieren tomar las riendas de la vida del pusilánime, ¿verdad? Porque como no ven que la persona tome las riendas de su vida, pues va a haber otros que sí quieren tomar esas riendas. Y bueno, al final, una persona pusilánime recibe mucho abuso, recibe mucho abuso derivado de su falta de ánimo. Ajá. Además, aunado a que hay personas pusilánimes que no se quedan callados, es decir, van contando su desgracia, así como de, no, es que fíjate que fui a buscar trabajo, pero como ese día no me había aseado, pues no me aceptaron. Y es que fíjate que como no me puse lista en la entrevista, pues no me aceptaron.
Y es que fíjate que el esposo ya vino, ya me gritó, ya me dijo, ya esto, ya el otro. Y entonces, aunado a que si es pusilánime y no se sabe quedar callado, pues obviamente va a ir contando sus problemas. Y esto va a dar pie a que todavía las personas que están a su alrededor opinen acerca de su vida, ¿verdad? Y entonces empiezan ahí las demás personas a opinar respecto a la vida de la persona. Y entonces esta persona, pues lo único que pasa es que entra en demasiada confusión. Se rodea de mucha información, pero y al fin y al cabo no hace nada para mejorar. Entonces, esto es una mujer pusilánime, ¿verdad? Y las mujeres pusilánimes en el proceso de restauración matrimonial o en la crisis matrimonial como en la que nosotros estamos viviendo, puede caer en el peligro de, eh, en el peligro de pensar que estoy siendo una mujer suave y apacible. Ese es un gran peligro porque pueden confundir la falta de ánimo. Pongan mucha atención, o sea, podemos estar confundiendo mi falta de ánimo con ser humildes, porque como una persona pusilánime no se defiende, pues a lo mejor si yo escuché en el proceso de restauración que me tengo que quedar callada, que tengo que obedecer a mi esposo, que no tengo que alegar, pues yo digo, pues sí, yo soy así, pero realmente es una confusión. Realmente no es que estemos siendo humildes, sino que estamos siendo o que somos personas pusilánimes. Y entonces, esta falta de ánimo puede estar disfrazada de falsa piedad, puede estar disfrazada de humildad. Yo puedo decir, sí, hermana, yo soy bien humilde, pero no es así. Lo que pasa conmigo es que yo tengo una falta de ánimo, ¿verdad? Entonces nosotras debemos revisar si en verdad estamos siendo obedientes al esposo por amor a Dios y porque queremos ser humildes y no por ser mujeres con falta de ánimo, por falta de fortaleza y por ese carácter que está invadiendo a los pusilánimes, ¿verdad? De lo contrario, lo único que yo estaría provocando al quedarme callada, pues sería entrar en ese ciclo de violencia que se ejerce contra las personas pusilánimes. Y entonces, a veces nosotros decimos, ay, es que vino el esposo y me maltrató, pero tenemos que aguantar este proceso porque así nos dicen que nos aguantemos. Y son dos cosas totalmente diferentes. Ahorita lo vamos a ver, entre ser una persona pusilánime y ser una persona humilde. Y muchas de nosotros estamos en el punto de ser pusilánimes y acarrear un ciclo de violencia contra mí, y lejos estamos de esa humildad la cual habla la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo para que podamos ver cómo se ve una persona pusilánime, la encontramos en los niños. Hay niños con mucha falta de ánimo a la cual se les hace bullying. Este llamado bullying, ¿por qué se ejerce en ciertos niños y por qué no se ejerce en todos los niños? ¿Por qué hay un buleador? Este personaje que quiere lastimar a los demás, ¿qué tiene que hacer este buleador para escoger a su víctima? Pues eso, encontrar un niño con esa etiqueta de maltrátame. Y entonces se encuentra a estos niños con falta de ánimo y entonces se da el abuso. Entonces, el bullying se da a raíz del carácter de los niños con falta de ánimo, pusilánimes. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de los pusilánimes. Y vamos a la escritura en Deuteronomio 28. Y la palabra de Dios en Deuteronomio 28 dice lo siguiente. Dice la escritura en Deuteronomio 28. Y volverán a los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apodaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y esta palabra de Dios nos deja ver que en ese tiempo, cuando había una
situación de guerra, a las personas que eran pusilánimes con falta de ánimo, les decían, regrésate a tu casa, porque tu corazón pusilánime va a contagiar y a desanimar a los otros. Entonces, mira qué fuerte lo que nos habla la palabra de Dios. Lo que un pusilánime puede hacer es desanimar a los otros. Entonces, eso es la primera etiqueta que nosotros nos ponemos. Al ser pusilánimes, nos vamos a poner una etiqueta de agrédeme, abusa de mí. Y entonces esta es la primera etiqueta que vamos a ver. Al finalizar, ya les explicaba que vamos a ver cómo nos vamos a quitar estas etiquetas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las 3 etiquetas que necesitamos ver. Ahora, ahí dejamos la etiqueta de pusilánime. Vamos a pasar a la segunda característica que nos hace ponernos una etiqueta. Y la segunda característica es la idolatría. Y vamos a ver qué etiqueta nos ponemos cuando nosotras, hermanas, somos idólatras del esposo, cuando hemos posicionado a nuestro esposo como el faraón de nuestras vidas, cuando nuestro esposo es el centro de mi vida. Y vamos a ver, una mujer que idolatra a su esposo, ojo, también esta mujer idólatra va a disfrazar su idolatría de falsa piedad, porque obviamente va a atender a su esposo desde la idolatría y no desde la obediencia a Dios. Nada más ahí les encargo sus micrófonos, por favor, hermano. Gracias. Y bueno, les estaba diciendo que también la idolatría la podemos disfrazar de falsa piedad. ¿Y cómo que de falsa piedad? Bueno, porque nosotros vamos a querer realizar obras buenas, pero realmente vamos a decir, ay, es que yo ya soy buena con mi esposo porque antes lo trataba mal, pero hoy fíjate que ya lo trato bien, pero realmente no lo estoy tratando bien por la humildad, por la mansedumbre y la benignidad. No, sino que lo estamos tratando bien desde la idolatría. Y entonces también muchas de nosotros estamos pensando que somos humildes, que ya hemos pasado a ese nivel de humildad, pero realmente estamos en la idolatría. Y cómo se ve una mujer que idolatra a su esposo. Vamos a ver cómo es una mujer que está en idolatría hacia el esposo. Y lo primero es que sus estados de ánimo cambian dependiendo de cómo la trate el esposo. Cuando nosotros ponemos la mirada en alguien y lo estamos idolatrando, lo que pase en torno a mi ídolo me va a afectar. Y entonces, si el esposo viene y me habla bonito, yo voy a estar feliz. Si el esposo viene y me habla feo, yo voy a sufrir. Y entonces mi estado de ánimo va a ser dependiendo de cómo me trate mi esposo. El segundo punto es que la confianza va a estar puesta en lo que hace y dice mi esposo, sea para bien o sea para mal. Es decir, si mi esposo me dice, ya no quiero ser tu esposo, ya nos vamos a divorciar, yo creo en lo que él me dice y no en las promesas que encuentro en la palabra de Dios, ¿verdad? Si mi esposo se muestra amable, entonces sí, alabamos a Dios y entonces estamos gozosas. Ay, hermanas, es que Dios es grande y misericordioso y mi esposo está de lo mejor conmigo. Y entonces mi estado de ánimo gira en torno a lo que mi esposo dice, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tenemos gozo a partir de lo que dice mi esposo, pues es un falso gozo en Dios, ¿verdad? Porque el gozo que viene de Dios viene, ya sea que la actitud de mi esposo es buena o mala, no importa. El gozo está puesto en Dios. Entonces, otra situación que para saber si soy una mujer idólatra es otra cosa para saber si yo estoy idolatrando a mi esposo, es que provocamos conversaciones con él, provocamos tener contacto con él, ya sea por los hijos, ya sea porque tengo algo que él me tiene que ayudar y entonces yo empiezo a involucrarlo, ¿verdad? Entonces,
que si por el dinero ya tengo que enviarle un mensajito, que si por cualquier pretexto, que si el niño se enfermó y lo primero que pienso es no si mi hijo está bien, sino ¡ah! Tengo que llamar a su papá. Entonces, que todo quiero propiciar conversación, para todo quiero propiciar conversación. Otro ejemplo es cuando vemos acercamiento de parte del esposo. Bueno, el esposo ya empieza a venir porque pues ya nos podemos quedar calladas, pero aprovechamos para involucrarlo en todo. Aprovechamos para darle regalos, aprovechamos para que se dé un ambiente más cercano con él. Y entonces vamos propiciando el estar más y más presente. Si mi esposo ya dio un paso, yo ya, haz de cuenta, ¿no? Aquí en México decimos, ya el esposo dio la mano y yo ya me agarré el pie, yo ya entré en confianza. Cuando la palabra de Dios nos dice que esperemos hasta que Él nos dé la orden, que nos quedemos quietas hasta que nuestro Padre dé la orden. Pero nosotras no, ¿verdad? Nosotras luego, Él te da un paso y nosotras nos aventamos hacia el esposo. Entonces propiciamos, ¿no? Le voy a dar el regalito el día del papá, voy a preparar tal cosa porque vamos a hacer la cena, que va a ser la graduación, pues vamos a involucrarlo, que ya me dijo que le llame, pues le llamo 5 veces al día. Entonces, nosotras también confundimos y decimos, no, hermana, es que tú no sabes que yo antes era bien contenciosa, pero ahora yo ya soy bondadosa con él. Y realmente esa humildad, solamente esa falsa humildad disfraza mi idolatría. Yo trato de cubrir mi idolatría diciendo que es bondad, que es humildad y que es mansedumbre, cuando realmente solamente sigue siendo idolatría. Y bueno, otra situación es que ofrecemos ayuda, mostramos disponibilidad. El esposo no me está pidiendo ayuda, pero yo me estoy ofreciendo. Yo me estoy ofreciendo en tiempo, yo me estoy ofreciendo en soluciones económicas, yo me estoy ofreciendo incluso a pagar paseos o festejos y nos justificamos diciendo que porque él ya se acercó y que porque ahora yo soy benigna. Pero en este proceso sabemos que nos debemos de quedar calladas en todo. En este proceso, hermanas, vamos a hacer una enseñanza. No es tiempo de enamorar al esposo. Al esposo ahora lo vamos a enamorar desde otra manera, pero aquí las personas idólatras tratan de enamorar al esposo en sus propias fuerzas. No sueltan al esposo. Pero bueno, ¿qué etiqueta me pongo yo cuando soy una mujer que le tiene idolatría a mi esposo? Y bueno, la etiqueta que damos, la etiqueta que daremos es que estamos incondicionalmente para ellos, que estamos dispuestas a que abusen. Cuando yo me muestro tan servicial desde un punto que no es a través de la humildad, la benignidad, lo que le decimos al esposo realmente es que nosotras seguimos enamoradas de él y que estamos dispuestas a pagar cualquier precio que mi ídolo me haga a mí. Entonces, el ídolo, que es el esposo, que sabemos que es nuestro faraón, sabe que obtendrá lo que él necesite y solo tendrá que pedirnos las cosas para poder recibir algún beneficio. Y esto puede hacer que ellos caigan en abusar de eso que nosotros les damos. Como que ahí viene el abuso, ¿no? Así como de, ahora préstame más dinero, ahora préstame, ahora no te doy para la pensión, ahora gástalo tú, ahora llévame a comer, ahora llego, ahora no llego, ahora hago lo que yo quiera, ¿verdad? Eso les da pie para abusar. Y bueno, el resultado de esa falsa piedad, porque es una falsa piedad, ¿verdad? Como lo estábamos, esa falsa piedad, pues va a ser con condición, porque entonces aquí la mujer idólatra va a esperar recibir algo a cambio de su ídolo, ¿verdad? Y entonces, al no obtener ese reconocimiento del esposo, viene el enojo y la frustración. Entonces, hermanas, ¿cuántas de nosotras hemos dicho, es que yo le doy esto, es que yo le doy el otro, pero es que la abusa, pero es que mire con qué me salió, yo le ofrecí pagarle tanto y él se fue con la mujer extraña, es que yo le tengo aquí todo y él se va con la mujer extraña. Entonces, hermanas,
Eso no era humildad, eso no era amor para el esposo, eso era idolatría que esperaba recibir algo a cambio. Y entonces cuando no recibo algo a cambio, me enojo, me frustro, me canso, digo que este proceso es muy agotador, porque realmente es agotador tener a un ídolo que no nos hace caso. El corazón se empieza a amargar porque no vemos nada, porque no vemos nada. O sea, yo hago obras, espero recibir algo a cambio y como no recibo ese algo a cambio, entonces como no recibo ese reconocimiento, mi corazón se cansa, se enoja, se frustra y se amarga. Y además empiezo a hablar de que la restauración no se va a dar, de que yo voy a desertar. ¿Por qué? Esto no tiene sentido, porque esto ya se volvió cansado, pesado y sin sentido. Pensamos que Dios es el que nos está fallando y decimos, ya no quiero más esto. Y entonces empezamos a aborrecer el ciclo de la idolatría, ¿verdad? Porque no damos paso para salir de ahí o porque nos aborrece hasta nuestra misma situación, así de, ya estoy cansada, o sea, este hombre es abusador. Entonces, el proceso se vuelve muy, por así decirlo, pesado, ¿no? Pesado por la situación. Entonces, por el contrario, se hace un vicio, ¿no? En vez de obtener algo, se hace un vicio, nos amargamos. En este punto, cuando somos idólatras, también se nos ve algo de fariseas, porque nuestra falsa piedad va diciendo, es que yo soy bien buena con el esposo, yo le tolero tal cosa, pero ese yo le tolero tal cosa no es más que fariseísmo, no es más que mis propias obras, pero en el fondo del corazón hay esa idolatría, ¿verdad? Mi corazón está lejos de Dios, porque un corazón amargado está lejos de Dios. Ahí es donde se ve que era una falsa piedad, ¿verdad? Entonces, en un corazón no puede haber adoración para dos dioses. O hay adoración para Dios o hay adoración para tu esposo. Pero si tu esposo ha logrado tomar ese lugar que le corresponde a Dios, olvídalo, Dios no está ahí y Dios es el único que puede pesar nuestros corazones. Entonces nos enfriamos hasta espiritualmente y entonces a veces parecemos nada más sepulcros blanqueados, ¿verdad? Como dice la escritura. De palabra soy buena persona, inclusive de obra somos buenas personas, pero nuestro corazón amargado le dice lo contrario a Dios y Dios sabe esta verdad. Bueno, esta fue la segunda actitud y la etiqueta pues también tiene que ver con el abuso. Y vamos a pasar a la tercera etiqueta. Ya les explicaba al principio que vamos a ver las características, la etiqueta que me pongo y al finalizar cómo acabar con estas malas etiquetas. Y la tercera característica que nosotras tomamos en este proceso, a veces no tomamos todas o tomamos una o tomamos dos, pero no todas. ¿Por qué? Porque esta tercera característica es un poquito contraria a las dos primeras. Esta característica es cuando soy soberbia. Y vamos a ver cómo es una mujer soberbia y vamos a ver cuáles son las características de una mujer soberbia en el proceso y qué etiqueta se pone. ¿Qué etiqueta le dice al esposo? ¿Qué información le da con su actitud soberbia de cómo la trate en este proceso? Y bueno, una mujer soberbia va a ser contraria a la pusilánime. La pusilánime, que es falta de ánimo, la soberbia es totalmente diferente a esta pusilánime, ¿verdad? A la mujer soberbia, nada le va a complacer en este proceso de restauración. Es enojona porque no se hace lo que ella dice. Una mujer soberbia manda directamente y da órdenes verbalmente, sigue dando órdenes. Una mujer soberbia no se queda callada, sigue ordenando, sigue mandando, sigue opinando, sigue juzgando, sigue diciendo cómo hacer las cosas bien.
Una mujer soberbia va a manipular y esto lo puede hacer encubiertamente para obtener un beneficio. Si bien la manipulación ya no va a ser tan grande, pero va a seguir manipulando. La manipulación tiene un lado oscuro, maquiavélico y perverso, porque en la manipulación se va a dañar a quien se tenga que dañar. Recordemos que Jezabel era una mujer manipuladora y ella obtenía lo que quería a partir de dañar a quien se tenga que dañar. Ese es el lema de la manipulación, pisotear a quien se tenga que pisotear. Entonces, la manipulación es grave. La manipulación puede hacer que nosotras manipulemos a nuestros hijos. Entonces, aquí la manipulación es bien sutil, pero daña a los hijos, porque los empezamos, ahí hay una manipulación con los hijos, un lado oscuro con los hijos, los usamos a nuestros hijos. Entonces, la mujer soberbia va a controlar a través de poder, a través de tomar poder en los hijos, en las cosas. Ay, si pueden guardar silencio, por favor. Gracias. Una mujer soberbia, ¿verdad? Va a, por ejemplo, controlar a través de las posesiones, que si tenemos una casa, yo controlo lo que se hace con la casa. Y mientras agarro la casa, el esposo no puede hacer nada, yo sigo controlando, porque ejerzo poder a través de casas, carros, negocios, propiedades, cosas que tengamos. Sigo manipulando. No le suelto todo el poder al esposo, porque sigo manipulando, ¿verdad? Se siguen dictando órdenes. Inclusive una mujer soberbia en este proceso va a creer que se deben poner límites verbales. Pero bueno, ya sabemos que los límites verbales no funcionan aquí. Eso lo vamos a ver ahorita. Una mujer soberbia en este proceso de restauración es las que cierran la puerta, bloquean, condicionan la comunicación con ellas y con sus hijos. Si el esposo se acerca a ofrecer ayuda, porque en este proceso hay esposos que todavía se acercan a ofrecer ayuda, si somos soberbias, no vamos a hallar contentamiento en la ayuda del esposo. Por el contrario, lejos de agradecer, nos frustramos porque viene el esposo y es el todo lo hace mal. Y entonces nada más vemos que el esposo, ¿para qué se acercó? Si sigue siendo bien mal hecho. Y entonces viene y lejos de agradecer su ayuda, me incomodo con su ayuda. Pero yo misma lo hice que viniera, pero yo misma me enojo con su ayuda. Entonces viene una frustración. Lo que te decía al principio, una mujer soberbia, nada le da contentamiento. Es tremendo, ¿verdad? Porque no se acerca como ella quiere. Una mujer soberbia en este proceso, el esposo ya empieza a venir, pero ¿cómo si sigue estando allá y ahora viene? Y entonces nada me parece. O sea, no le hallo lógica a este proceso. Es que, hermana, tú no sabes que él todavía está allá y entonces, aunque ya tenga acercamiento conmigo, no veo lo bueno del acercamiento, sino lo malo de él. O sea, mis ojos solamente ven lo malo del esposo. Y bueno, en este proceso, una mujer soberbia no va a ser agradecida y entonces todo le va a frustrar porque las cosas no salen como ella quiere. Entonces, una mujer soberbia no acepta que el esposo ya no la quiere. Aunque el esposo ha dado punto final, no entiende que está en un paréntesis y se sigue llenando de celos, reclamando, aunque el esposo ya le ha dicho que ya tiene otra mujer, ella sigue reclamando, sigue haciendo escenas de celos, dice que siente un abuso de que el esposo esté con otra mujer, aunque ya pusieron punto final a la relación, ellas siguen sintiendo un abuso. Y entonces, como resultado de esta actitud soberbia, pues obviamente se va a poner una etiqueta, ¿verdad? Y bueno, además una mujer soberbia va a ser una mujer enojona, llena de ira, rencillosa, contenciosa, ¿verdad? Y entonces la etiqueta de esta mujer, pues es eso. El esposo logra ver que es una mujer enojona, es una mujer que se llena de ira,
Es la mujer de Proverbios, pero no la sabia, sino la necia. Es la mujer rencillosa, es la contenciosa, inclusive la gotera constante, ¿verdad? Muchos de los hombres que conocen la palabra de Dios saben distinguir entre una mujer sabia y la gotera constante. Bien saben cuál es la gotera constante, ¿verdad? Y entonces la mujer amargada se va a poner esa etiqueta de peligro. Peligro. Aquí hay un peligro. La mujer soberbia se va a poner la etiqueta de toxicidad. Esa palabra tan común en el mundo, pero que es tan certera. Por eso es que tantos hombres así denominaron, ¿verdad? Esta palabra que era utilizado para las sustancias malignas, también se le asigna a la mujer soberbia, la tóxica, ¿no? Entonces, y a la tóxica es algo de cuidado, peligro, no te le acerques. Mujer que perturba la existencia. Y entonces muchas de nosotras hemos sabido que con la mujer extraña nos fueron a nombrar de esas maneras, ¿no? La mujer extraña inclusive nos dice, pues si tú eres la tóxica, tú eres la dañina, tú estás mal. Entonces, otra etiqueta, ¿cómo nos tratan? Con pinzas. A la mujer soberbia se le trata con pinzas, porque los esposos buscan la paz y los esposos ya no quieren pelear. Entonces ellos dicen con pinzas, su trato hacia ella diferente a la de la pusilánime, la etiqueta que se pone es trátala con pinzas, de lejitos. Si la puedes bloquear, mejor, ¿verdad? Entonces, mujeres nada deseables. Y esa etiqueta realmente es triste como las dos anteriores. Sin embargo, opuesta a las dos anteriores, porque en la otra hay abuso. O sea, si vienen y me piden, a una soberbia difícilmente le van a pedir, porque les da miedo. O sea, más cuando han sido tan difíciles, es así de, no, con cuidado, me callo, no, así, de lejitos. Entonces, pero a las pusilánimes, pues sí, ¿no? Hay que abusar de ellas. Entonces, es un poquito contrario, pero al final de cuentas, pues es un alejamiento que hacemos del esposo. Ajá, es opuesta, como ya te decía, la soberbia. La etiqueta que vamos a dar es opuesta a la de la mujer idólatra y de la mujer pusilánime. Una mujer soberbia también puede ser soberbia, pero ojo, la mujer soberbia que ofrece ayuda cuando no recibe nada a cambio es de esas huracanes que hacen todo un relajo y entonces menos, ¿verdad? Menos el esposo va a ofrecer, va a aceptar la ayuda de ellas. Pues como dice la escritura, ¿verdad? En Proverbios, mejor es vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa. Eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanas, ya vimos 3 características que nosotros tomamos y que nosotras llegamos a disfrazar de falsa piedad, porque soy pusilánime, porque soy idólatra, porque soy soberbia, pero a mis actitudes yo digo que estoy siendo humilde, que yo ya soy una mujer que se puede quedar callada, que yo ya soy una mujer santa, que yo ya soy una mujer que está muy bien en las cosas de Dios, pero realmente solamente es un disfraz, disfrazamos nuestras actitudes, ¿verdad? Y es fuerte esta palabra no es para ofenderte, es para que podamos reaccionar. Vamos a ver entonces qué vamos a hacer, ya que las etiquetas existen, ¿verdad? Y a veces, la mayoría de las veces, no nos damos la magnitud, no nos damos cuenta de la magnitud de información que le estoy dando a los demás para que traten de mí de cierta manera. Entonces, inclusive nosotras mismas ponemos etiquetas erróneas, no estamos conscientes de todas las etiquetas que nosotras estamos generando. Entonces, para darte una idea de cómo es una etiqueta errónea, te voy a dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una mujer que sale de noche al antro con ropa muy provocativa, con minifaldas, escotes y ropa pegada. Ajá. Y entonces permite que los hombres le inviten a tomar bebidas, ¿verdad? Y entonces la invitan a bailar y ella baila y entonces empieza a hacer gestos seductores y entonces empieza a tener gestos de coqueta y a seducir. Pero cuando ella con esa actitud, ¿qué etiqueta podría dar?
una mujer la cual está evidenciando su cuerpo, está dando gestos y de invitación sexual, pues obviamente la etiqueta que pone es muy simple, ¿verdad? Está invitando a alguien, le está sugiriendo a alguien, pues que quiere tener algo de intimidad o de contacto. Y entonces si un hombre se le acerca, a lo mejor un hombre que no le agradó, ¿verdad? Y por ahí la quiere tocar de la mano, de la cintura, o que le haga una propuesta indecente, y entonces la mujer dice, ¿cómo se le ocurre que a este sujeto pueda estar conmigo? Y entonces el sujeto dice, pues esa es la etiqueta que te estás poniendo. Y entonces la mujer dice, no, esto es un abuso, si yo soy bien santa, ¿y por qué todos los hombres nada más quieren abusar de mí? Y nosotros decimos, pero a ver, tú te estás poniendo esa etiqueta, ¿por qué te enojas que los hombres respondan a esa etiqueta? Y entonces esa mujer no se va a dar cuenta que generó una etiqueta y que así la van a tratar, que no la van a tratar de manera seria y que lo que ella provoca es seducción, y entonces ella no lo acepta. Hermanas, así nos vemos a veces cuando nosotros no aceptamos nuestras etiquetas. Tenemos la etiqueta de pusilánime, pero decimos, ¿por qué me maltrata? Tenemos la etiqueta de idólatra, ¿por qué abusa? ¿Por qué viene y por qué saca de mi beneficio? Tenemos las actitudes de soberbia, y la etiqueta es aléjate, y decimos, ¿por qué se alejó? Y entonces nos volvemos como esta mujer seductora que no puede ver la magnitud de etiquetas que está generando compara con su esposo, ¿verdad? Y entonces vemos la situación injusta y no podemos vernos quién realmente somos. Entonces, así nosotros disfrazamos con falsa piedad nuestras buenas obras. Muchas de nosotros decimos tener buenas obras, pero solamente son falsas etiquetas, alejados de la piedad. O sea, no porque yo le ofrezca ayuda a mi esposo, quiere decir que soy humilde. No, recuerda que pueden ser dos cosas, o pusilanimería o idólatra, o la mujer idólatra. Y entonces de repente vemos y decimos, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué mi esposo sigue y sigue con esta actitud? ¿Por qué yo me sigo cargando de enojo y de odio? Y entonces, bueno, vamos a ver qué debemos hacer respecto a la palabra de Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios en el Salmo 139, del 23 al 24. Vamos a la escritura en Salmos 123. Y bueno, la idea, obviamente, ya que vimos estas etiquetas, no es quedarnos ahí, ¿verdad? Nuestras etiquetas tienen que cambiar. Para eso estamos aquí, no para quedarnos en la tristeza de que hemos puesto falsas etiquetas, etiquetas erróneas, etiquetas que no logro ver, no. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a ver qué dice la escritura en Salmos 123. No, en Salmo 139, perdón, Salmo 139, del 23 al 24. Del 23 al 24. Y dice la escritura así, hermanas: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esta es una plegaria que está haciendo el rey David, y le está diciendo a Dios, mi corazón es perverso, ni yo lo conozco, Señor, pero examíname. Hermanas, esa es la invitación el día de hoy, a que Dios nos examine y que nos diga qué de perversidad, qué de etiqueta, qué de actitud estoy tomando yo. Entonces, lo primero que debemos de dejar, lo primero que vamos a hacer, hermanas, es dejar que Dios examine nuestro corazón. Nada logramos con decir, no, yo no, hermana, la soberbia, la idólatra serás tú. Y sí, hermana, alguna vez fui esas tres mujeres, desde la pusilánime, y de esas 4 mujeres que yo te hablé, las 4 creo que alguna vez fui. Y cuando la palabra me confrontó, yo también dije, no, yo no soy esa mujer, yo no soy. Pero realmente nada logramos con decir, yo no soy esa mujer. Nosotros tenemos que ir a Dios.
nuestro corazón es más engañoso de lo que nosotras pensamos. Nuestras actitudes ahorita, nosotras estamos cegadas por el dolor, por la traición, por todo lo que vivimos. No logramos vernos objetivamente, pero la palabra puede ser ese espejo que necesitamos. Entonces, lo primero que nosotros debemos decirle a Dios es que nos examine si somos mujeres idólatras, mujeres con falta de ánimo o mujeres soberbias. Inclusive si somos la mujer que te platiqué que va al antro, que seduce a los hombres, hermanas, a veces no necesitamos ponernos ropa tan provocativas. Hay miradas que siguen teniendo coquetería y que siguen haciendo invitaciones a los hombres. Y de repente decimos, yo no sé por qué la esposa de ese hombre se enojó. Si nada más yo me acerqué a tal hombre, yo no sé por qué ese hombre me sigue mandando mensajes, si yo no hago nada, pero realmente nuestro corazón es perverso y etiquetas damos para la seducción. Nosotros tenemos un lenguaje corporal muy seductor cuando no estamos en las cosas de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y entonces damos información, pero nos cuesta aceptar, ¿verdad? Nos cuesta aceptar. Pero bueno, luego de que le digamos a Dios, examina mi corazón, cuando pasamos ahí postradas noches diciéndole, Señor, déjame ver qué hay en mí, y el Señor, el Espíritu Santo te empieza a revelar y te dice, ¿te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas de tal cosa? Oh, y entonces todo se ve más claro. Los ojos del entendimiento son abiertos. Luego de hacer eso, hermana, vas a hacer los cambios pertinentes. Ya me vi que soy la idólatra, ya me vi que soy la seductora, ya me vi que soy la perversa, ya me vi que soy la pusilánime, ya me vi que soy la soberbia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Santiago 1:23. Yo espero que los estés anotando, porque es el paso para salir de estas etiquetas que hemos dado. Entonces vamos a la escritura. Santiago. Vamos a Santiago. Si alguien gusta leerlo, perdí a Santiago. Se me cayó mi separador y tengo más acá. Pero alguien que me ayude con Santiago. ¿Santiago qué, perdón? Ajá, Santiago 1:23, por favor. Okay. Alguien que me ayude con Santiago 1:23. Yo. Por favor, Zuli. Gracias. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacerlo de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Ajá, versículo que sigue. Ok. Dice, porque el que se considera a sí mismo así va y luego se olvida cómo era. Amén. Palabra ¿Este de sigue? Dios. Por eso, Amén. hermanas, nosotras no nada más nos vamos a quedar en vernos, en saber que sí soy la soberbia, porque solamente vamos a entrar en culpa y Dios no quiere que entremos en culpa. Dice la Escritura, entonces hay que ser hacedores para no ser una persona que solo se miró en el espejo y dijo, oh, qué soberbia soy, y ya, se fue y ya no hizo nada. No, tenemos que dar pie a que Cristo haga esas modificaciones en mí. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Ya que vimos eso, vamos a ver que entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que revestirnos a la imagen de Dios, dejar la falta de ánimo, la idolatría, la soberbia, según sea el caso. Y entonces vamos a Colosenses 3:10-15. Colosenses 3:10-15. Vamos a la escritura, a Colosenses 3, del 10-15. Alguien que me ayude, alguien que quiera leer la palabra de Dios, es del 3, Colosenses 3, del versículo 10 al versículo 15. Como título dice, la vida antigua y nueva. ¿Alguien que guste leerlo, por favor? Dice Colosenses 3 del 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Amén, palabra de Dios. Y bueno, esta palabra es hermosa porque dice la Escritura que nosotras entonces tenemos que revestirnos, hermanas, nosotras nos tenemos que vestir como escogidas de Dios, santos y amados. Aquí dice que entonces sí tenemos que dar ese fruto de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice la Escritura, soportándonos unos a los otros y perdonándonos. Cuando nosotros provocamos que el esposo nos trate mal de alguna manera, dice la Escritura, luego nosotros perdonemos la queja que tenemos contra ellos. Aquí lo dice en el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. Es decir, que cuando nosotros perdonamos a nuestro esposo de todo corazón, ni siquiera esbozamos, ni siquiera vamos con otras personas a juzgarle, a decir, este hombre perverso me está haciendo eso, sino que dejamos pasar la ofensa, la entregamos a Dios, le perdonamos, le amamos. Entonces, realmente, hermanas, muchas de nosotras lo que veníamos haciendo solamente son estas tres actitudes, porque lo que debemos hacer es entonces vestirnos como escogidas de Dios, con ese fruto que en verdad viene de Dios, hermanas, que se ve muy diferente. Ahorita vamos a ver cómo se vería la verdadera benignidad, la verdadera humildad se ve diferente. Vamos a seguir leyendo. Entonces, hermanas, nosotros lo que debemos hacer es dejar que Cristo haga esos cambios en mi vida. Dice la Escritura, vestíos de benignidad. Entonces, cuando alguien me hace algo, cuando el esposo me hace algo, no me enojo, no me irrito, no me causa ese malestar que el esposo esté con la me, porque yo tengo los ojos de misericordia, ¿verdad? Ya hemos hablado aquí cuáles son los ojos de misericordia. Entonces, dejo de odiar a esa mujer extraña y puedo entender el contexto del pecado. Y entonces al entender ese contexto del pecado, yo ya no odio a esa mujer extraña. Entonces debemos dejar esa falsa piedad y revestirnos, quitarnos esas vestiduras de farisea, esas vestiduras que solo con mi boca dicen, yo soy humilde, pero mi conducta se enoja, se irrita y se amarga. Mi conducta dice lo contrario. Debemos dejar esas falsas vestiduras y ponernos la vestidura de Cristo, como lo dice Colosenses 3:10. En Romanos 12:2 dice que debemos renovar el entendimiento. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos deja ver, dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas de nosotras no tenemos la mente renovada, porque todavía pensamos, ¿será que mi esposo podrá regresar conmigo? ¿Será que Dios quiere restaurar mi matrimonio? Dudo. Entonces, realmente es algo muy peligroso. Dice la Escritura que cuando una mujer ha renovado el entendimiento, ha entendido que Dios sí quiere restaurar el matrimonio, que Dios quiere cambiar esa manera de vivir y luego el esposo regrese. Pero cuando soy una mujer que no tiene el entendimiento renovado, va a creer en lo que los psicólogos le dicen, en lo que la mamá le dice, en lo que la vecina chismosa le dice, en lo que las amigas metiches le dicen. Y entonces la amiga me dijo que no, que un matrimonio no se puede restaurar. Y entonces voy creyendo las cosas. Soy como una ola del mar que va de un lado a otro, como modificada por todo viento de doctrina. Que en un lugar ya me dijeron esto, acá ya me dijeron el otro y me confundo. Y entonces, no, hermanas, el renovar una mujer con la mente renovada sabe, dice la Escritura,
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mujer que no tiene el entendimiento renovado no puede saber cuál es la voluntad de Dios, y por eso de todo duda, de todo le viene la falta de fe, que el esposo ya dijo que no la quiere y ella ya colapsó. Entonces, no, hermanas, debemos renovar nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros renovemos nuestra mente, la forma correcta, también vamos a poner a Dios en su lugar. Y luego voy a poner a mi esposo. Voy a entender que mi esposo no tiene un poder sobrenatural, que mi esposo no tiene un poder mágico y místico, que mi esposo no tiene, ni siquiera hoy tiene una voluntad propia, que mi esposo lo que dice hoy, mañana lo puede cambiar, mañana se le puede olvidar lo que hoy dijo. Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios como el Rey del universo y luego entiendo que mi esposo y yo somos dos humanos imperfectos que dependemos de Dios y que las palabras de mi esposo no son leyes, mientras que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que él sí podrá cumplir promesas, entonces yo voy a posicionar a Dios en el verdadero lugar y eso va a ser la renovación de nuestro entendimiento. Entonces el esposo hoy puede ser firme, pero el esposo no es poderoso. El esposo puede ser firme un día, pero no los demás. Y Dios sí, Dios no es un humano cambiante. Dios no es como nosotros. Dios no es como tu esposo, que es un hombre cambiante, un hombre de doble ánimo. No, dice la Escritura que Dios es un Dios firme, que no tiene sombra de variación. Vamos a Santiago 1:17. Vamos a Santiago 1:17. Y dice la Escritura en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira qué hermosa palabra, no hay sombra de variación, pero a nuestro todopoderoso Dios sí dudamos. ¿Será que Dios sí quiere? Pero mi esposo dice, ya no quiero. Ay, no, hermana, ya no me voy a restaurar porque él es bien firme. Mi esposo, usted no sabe, él es un hombre bien firme que cuando dice una cosa ya no dice otra. Y entonces y todas nos quedamos así de, entonces tu esposo es más grande que Dios. No, ¿verdad? Nuestros esposos mañana se les va a olvidar lo que dijeron. Pasado mañana ya nos vuelven a querer porque el corazón de ellos está en manos de Dios. Entonces, con esto renovamos el entendimiento, con poner a Dios en el lugar que es. Cuando entiendo quién es Dios, cuando conozco quién es Dios, entonces mi entendimiento es renovado. Cuando yo logro conocer al Dios vivo, puedo renovar mi entendimiento. Entonces, vamos a renovar nuestro entendimiento. Vamos a renovar, o más bien otra renovación del entendimiento es lo siguiente. A veces, ¿por qué platiqué todo esto, verdad? Ya vimos cuáles son las etiquetas, bueno, cuáles son las actitudes, cuáles son las etiquetas. Y ahora vamos a ver que nosotras, a través de nuestras etiquetas, vamos a poder poner límites. Pero te voy a explicar cómo el mundo, te voy a volver a explicar porque ya habíamos visto un tema de estos, pero quiero ser más clara, ¿verdad? En el mundo nos dicen que los límites se tienen que poner por amor propio, pero yo aquí te voy a explicar que no es así. Hoy en día los cristianos te van a decir, ten amor propio. Y entonces los psicólogos o inclusive los cristianos que no están cimentados en la palabra de Dios, nos vamos a decir que te ames, que tengas amor propio. Y porque de lo contrario, tú no vas a poder amar a nadie. Y entonces ahí vamos nosotras a darnos amor propio, ¿verdad? Y yo he escuchado a muchas de nosotras decir, ay, me compré esto, me arreglé el cabello, me hice tal cosa porque me estoy dando amor propio. Bueno, y entonces ahí vamos a
a darnos amor propio, que quién sabe cómo es darse el amor propio, ¿verdad? Porque entiendo que a muchas darse amor propio es comprarse cosas, cuidarse físicamente, cuidarse de que nadie me agreda, de que nadie me toque, de que nadie me pellizque, ¿no? Y entonces me lleno de amor propio. Inclusive nos dicen, si tú no te cuidas, no puedes cuidar a tus hijos. Entonces, a los hijos descuídalos tantito, pero primero eres tú. Y entonces, ese amor propio no es otra cosa que inflar mi ego. Así de, yo soy una mujer súper, bastante suficiente, ¿no? Y entonces se me infla el ego. Y todo para mí. Y todo para mí. Primero yo, luego yo y al último yo. Y entonces, yo valgo más. Yo primero el tiempo para mis hijos. Si yo estoy estresándome, me olvido de los hijos, porque yo necesito darme amor propio. Y entonces nos inflamos como globos aerostáticos, ¿verdad? Y ahí va el globo aerostático. Y entonces cuando recibimos un desprecio, lo que le hace el desprecio a mi globo aerostático es pincharlo. Y luego, pues al ser yo tan soberbia, me rechazan y ahí va otro pinchazo, ¿no? Y entonces cuando ya estoy bien pinchada de todo lo que me hace, me desinflo con el desprecio, con el rechazo, con el abandono, mi globo aerostático se ve afectado y ¡pum! Caigo al suelo. Y caigo al suelo bien azotada, bien lastimada, bien dañada, porque ya me pellizcaron, porque ya me despreciaron, porque ya me rechazaron, porque esto, porque el otro. Y entonces me desplomo y vuelvo a quedar herida en ese falso amor propio. Y otra vez tendría que volver a llenarme del ego para subirme ahora más lejos, ahora con un globo aerostático más fuerte, ahora con una coraza que ya no pueda nadie penetrar. Y entonces, ese amor propio que yo me di solamente me está lastimando más, porque me está alejando de la gente que quiero. Me está alejando de Dios, está haciendo que Dios me resista más y más, que mis oraciones no sean escuchadas. Y de repente yo digo, Señor, no te oigo, pero a veces escuchamos, no, es que Dios trabaja en el silencio. Yo, bueno, será por eso que no oigo a Dios y no entiendo nada. ¿Será que Dios está en silencio? Y realmente es porque Dios me está resistiendo más y más. Y entonces no logro ver nada, ya ni siquiera entiendo la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca del amor propio? Vamos a Mateo 22, 26. Y dice la Escritura en Mateo 22, 26. Mateo 22, 26. Y dice, ya, yo les voy a leer la Escritura para que nos vayamos más rápido porque nos falta bastante. Mateo 22, 36. Dice la Escritura en Mateo 22, 36. Como título dice, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En primer lugar, dijo que amar a Dios. En segundo lugar, amar al prójimo. En ninguna parte vemos poniéndonos en primer lugar. Entonces, Jesús no se equivocaba cuando dijo, ama a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pero nosotros empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es la fuente de agua viva, entiendo que esa fuente de agua viva no se va a apagar jamás. Mira, vamos a Juan 4:14. En Juan 4:14 dice la Escritura. En Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces vamos a Juan 7, 37, 38. Y dice la Escritura en Juan 7, 37 y 38. Porque en esto es verdadero el dicho. No, perdón. En Juan 7, 37, estoy en Juan 5. Entonces, en Juan 7, 37, 38,
como título dice ríos de agua viva. Y dice la escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces dice la escritura, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando no me veo a mí misma, no me doy amor propio, pero voy a amar a Dios, dice la escritura que de mí van a empezar a correr ríos de agua viva. Y entonces de estos ríos de agua viva puedo amar a los demás. De estos ríos de agua viva voy a dar un amor inagotable como el que nos da Dios. ¿Viste? Dios no nos mandó a inflarnos el ego, a darnos amor propio. Dice que si nosotros le amamos, Dios va a hacer todo y no necesito amarme porque la paz de Dios va a reinar. Ni siquiera me voy a dar cuenta que no me estoy amando a mí misma, sino que estoy recibiendo el amor de Dios. Y eso es más que el amor que una simple humana se pueda dar a sí misma. En esta simple humana no hay más que maldad, no hay más que carnalidad, somos polvo, somos nada, pero cuando dejo que los ríos de agua viva vengan a mí, ya estoy completa, pero no solo ahí, sino que esos ríos de agua viva se pueden extender a mis hijos, a mis padres, a las personas de mi trabajo, a mi esposo, a la mujer extraña, no una falsa idolatría, no una falsa falta de ánimo, no, esos ríos de agua viva. ¿Viste? El amor propio solo te va a herir más, te va a dejar sola, te va a aislar. Entre más arriba estés cuando te desplomes, vas a caer y te va a doler aún más y más vas a volver hasta arriba y más te vas a azotar y más Dios te va a resistir. No necesitas amor propio, necesitas llenarte de la fuente de agua viva. Entonces, esta palabra en verdad te tiene que resonar, te tiene que bajar al corazón. Cuando nosotros amamos a Dios, podemos obedecerle y nos llenamos de amor, de gozo, de paz, un estado completo de bienestar, un descanso que es mejor que cualquier amor propio que yo me pueda dar. El descanso que hallo en mi Jesús es más que amor propio que yo me pueda dar. También la palabra de Dios nos invita a estar cerca, porque solo a su lado podemos dar fruto. Si yo me lleno de agua viva, pero me alejo, no voy a poder dar fruto. Vamos a Juan 15. Juan 15, 2 al 7. Y dice la escritura, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermosa palabra de Dios. Ya que me llené de agua viva, ahora me aferro a mi Señor, porque si no, soy cortada y echada al fuego. Y no queremos eso. Nosotras queremos seguir dando fruto. Y dice la Escritura, cerca de mí podrán dar fruto. Entonces,
Entonces nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude a dar fruto. También cuando demos fruto vamos a poder ser esa hermosa mujer de Proverbios que hace las cosas por amor a Dios, porque ahora sí es benigna y no cae en los extremos. No es una mujer pusilánime, pero tampoco es una mujer afanada, como Marta, que estaba afanada y turbada. No, la mujer sabia va a ser una mujer que tenga un equilibrio, que entre en un equilibrio de no ser pusilánime, pero tampoco afanada. Y bueno, solo con Dios vamos a lograr ser esas mujeres llenas de Dios. Entonces, ahora sí, nos revestimos, nos renovamos el entendimiento, nos llenamos del agua viva y una mujer que está llena de agua viva da otra etiqueta. La etiqueta cambia totalmente. Las etiquetas que ahora nos ponemos es una mujer quieta, una mujer serena, una mujer apacible que espera en Dios, una mujer que está llena de paz, una mujer que en este momento no es soberbia, pero entiende que no depende de su esposo. Entiende que depende de un Padre Celestial y no anda con dudas de ¿le llamo? No le llamo, ¿lo involucro? No lo involucro, ¿le festejo? No le festejo, ¿le doy amor? No le doy amor, ¿lo recibo? Le cierro la puerta. No, es una mujer que está segura en los brazos de Cristo, pero que si el esposo regresa, es capaz de brindarle un hogar lleno de amor y paz. No es una mujer que espera algo a cambio del esposo, porque lo que tiene, lo tiene de Dios, no lo tiene del esposo. Si el esposo anda afuera, no está amargada. Esta mujer llena de la fuente de agua viva, da sin recibir nada a cambio, pero no porque ellas propiciaron ir a buscar al esposo y dar, no, sino porque ahora ellas son sabias y entonces empiezan a atraer a un hombre. Ahí les voy a pedir que cierren sus micrófonos, por favor. Y entonces, ahora sí, podemos dar cobijo, amor, paz, seguridad. Ya viene el hombre, pero ya no me ve como una pusilánime. Ya no me ve una mujer falta de ánimo, una mujer fodonga, una mujer que está ahí tirada porque él no está. No, él cuando viene ve una mujer bien presentable, tanto física como espiritualmente. Se nos ve otro semblante. Cambia, ya no ve una pusilánime, una idolatra, una soberbia. No, ya no ve una mujer en la que puede generar abuso. Ya no haya a una mujer de la que puede beneficiarse. Ya no ve una mujer que tiene que tratar con pincitas porque es un explosivo andante. No, ahora damos pie a esas etiquetas. Cuando yo me revisto, renuevo mi entendimiento, me lleno de la fuente de agua viva, doy como resultado la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La palabra es muy clara, no dice la mujer que teme a Jehová, su esposo la va a seguir pisoteando. No, dice la mujer que teme a Jehová, nadie la va a pisotear, va a ser alabada, porque ella está tranquila, porque ella es una mujer que puede dar bien a pesar de todo, pero no propicia ambientes que ella pueda manipular. Y entonces su paz se extiende a quienes la rodean. Ella ya no busca, ahora ella es un imán que atrae a personas que buscan la paz. Y entonces su conducta impacta en esta tierra y en la eternidad, porque tu conducta puede impactar a tu esposo para que él conozca a Cristo a través de ti. Ahora entendemos que no hace falta poner límites sanos verbales. Vimos que quienes ponen límites verbales son la soberbia, la que se impone, la que manda, a la que nadie le puede hacer nada. Estas mujeres creen que tienen que poner límites verbales. Hoy nosotros entendimos que nuestros límites no van a ser verbales, porque cuando yo intento poner un límite verbal, lo único que hallo es aborrecimiento. ¿Cómo puedes tú decirle con mi conducta, soy una pusilánime,
tengo una falta de ánimo y con mi boca decir, ya no me trates así. El esposo dice, esta es una mujer incongruente. La soberbia, al ser tan soberbia, la idólatra y que todavía con sus actitudes dice, y a mí me tratas bien, y el esposo se queda impactado porque dice, bueno, esta mujer está loca y nos tratan de locas. ¿Y a cuántas no nos han tratado de locas? Pero es por esta incongruencia que con mi actitud digo, abúsame, maltrátame, aléjate, trátame con pinzas, pero con la boca digo otro. Total incongruencia. La incongruencia no viene de parte de Dios. Pero mira, cuando tú eres una mujer que corre en sí ríos de agua viva, tú no tienes que decir nada. Tu sola presencia impacta, tu sola presencia da límites. A esta mujer se le respeta, a esta mujer se le alaba. Y entonces el esposo empieza a alabarte y no a maltratarte. Debes hoy entonces renovarte, revestirte y dejar que la fuente de agua viva te llene para que tu conducta impacte, para que con tu conducta no seas víctima de abusos, para que seas un total imán, una atracción donde las personas quieran estar. Tú no seas una mujer común y corriente, de esas mujeres simples que ponen límites sanos de manera verbal. Tú debes ser una mujer espiritual que pone límites a través de su conducta. Los límites verbales, pues solamente nos van a dejar como mujeres incongruentes, ¿verdad? Nosotros hoy entendemos que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y yo espero, hermana, que esta enseñanza no te haya confundido. De repente siento que puede haber confusión. Yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y que hoy decidas ponerte nuevas etiquetas. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar el video, pero nos quedamos nosotras. A los que nos están viendo por YouTube, muchas gracias, que Dios les bendiga y espero que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación. Y yo oro por ti para que tus ojos sean abiertos al entendimiento y pasemos de ser mujeres simples a mujeres que son alabadas. Gracias, que Dios les bendiga.